Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad en la entrevista Verdad Legislativa. En este día, martes 11 de julio, tenemos dos entrevistas. La primera la hemos tenido con Mercedes Alvarado, y es candidata a la Alcaldía de la Libertad Sur, y en esta ocasión pues, nos acompaña Rodrigo Cerritos. Él es precandidato a la Diputación por el Departamento de La Paz. Rodrigo, gracias por estar con nosotros en Verdad Legislativa. Muy alegre de compartir este espacio de Verdad Legislativa en un momento muy trascendental para el país y en este momento de elecciones internas para el FMLN. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti también por hacer tiempo y por estar con nosotros y trasladarnos tu opinión a la militancia que en este momento pues está pendiente de por lo menos visualizar, escuchar la forma de cómo los precandidatos se expresan y tomar una decisión el día domingo 16. Rodrigo, cuéntanos un poco. Para comenzar necesitamos que la militancia, algunos te conocen ya porque andas en todo el territorio, ¿no? Tal vez te pueden haber visto que llegas a los eventos a nivel nacional, pero no conocen realmente a Cerritos, quién es él, ¿no? Cuál ha sido su trabajo organizativo, su profesión, la parte del trabajo comunitario. Necesitamos que la militancia entonces conozca a ese Rodrigo Cerritos. Cuéntanos un poco, ¿no?, de tu trabajo organizativo, profesional. Bueno, sin desconocer otros territorios hermosos, preciosos que tiene nuestro país, quiero yo manifestar que soy del departamento más lindo de El Salvador, el departamento de La Paz. Soy de allá de la zona norte, de la zona de los Tepezontes. Ahí estudié desde kinder hasta 9º grado, luego me moví a San Salvador. Soy graduado en tecnología radiográfica en Estados Unidos, me gané una beca. Okay. Producto de eso, la medicina siempre fue un campo que me apasionó demasiado, pero en este mundo de contradicciones, en este mundo donde encontrar un trabajo de acuerdo a tu profesión, a nuestras profesiones se complica. Tuve que optar por una oportunidad de estudiar navegación aérea y fue así como los últimos 18 años me dediqué al campo aeronáutico, un campo fascinante, y trabajé 18 años en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, donde tuve una oportunidad de formar mi carrera en ese marco, siendo controlador aéreo en los 3 niveles: controlador de aeródromo, controlador de aproximación por procedimientos y controlador radar. Fue una experiencia importantísima, maravillosa, pero uno debe de saber enfrentar los retos que le plantea la vida, y producto de la situación de persecución política a todas las voces que optamos por expresar y por denunciar las injusticias, allá por el 2020 fui despedido por el gobierno actual. Para lo cual, por supuesto que me hace mantener mis principios, me motiva a seguir luchando, y por eso estamos acá, porque creemos que es importante siempre dar la cara y siempre ser coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. ¿Cómo llega un soñador en el área de medicina y después una persona que vuela, ¿no?, también con su mente en un tráfico aéreo? ¿Cómo llega ese soñador a inmiscuirse o a trabajar dentro de una organización como el FMLN? Precisamente estudié bachillerato en salud, estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, pero la situación económica en mi casa era complicada, y obtener una beca e irme a otro país, estudiar ahí y regresar al país, muestra que en realidad en El Salvador vale la pena luchar. Y vinculándome con las organizaciones laborales, empiezo a vincularme con el trabajo de organización en el sindicato, por ejemplo. Okay. Entonces mis raíces organizativas tienen que ver con el sindicalismo en El Salvador. Sin embargo, mis posturas, mis primeras valoraciones políticas tienen que ver con la educación y con la formación que me dio mi familia, que me dio mi papá. Entonces, atrevernos a soñar significa buscar hacerlo mejor en momentos difíciles. Siempre es una decisión personal. Y el FMLN, como uno de las expresiones populares de nuestro pueblo, como el único partido de izquierda en El Salvador,
hizo que me vinculara al tema político, al tema ideológico. De hecho, mi formación, agradezco a que ha sido el partido quien ha permitido que estuviera durante mucho tiempo en los procesos de formación político-ideológica, que no solo se quedan en libros, que no solo se quedan en folletos, sino que la teoría es importante, la teoría revolucionaria es importante para adaptarla a las luchas concretas, al día a día. Así que ser del FMLN me parece de que es una tarea importante, tener una cultura de debate, una cultura de lucha, una cultura de denuncia en el FMLN es vital en momentos donde más lo necesita la sociedad salvadoreña. Tú estás optando, en este caso, que el día domingo la militancia te dé sus votos y te ratifique en un puesto que tú quieres, llegar a ser un diputado de la República. Toda la experiencia, Rodrigo, que has ganado a lo largo de estos años, ¿cómo pondrías esa experiencia que has ganado en estos años, cómo la pondrías en favor de la población llegando a la Asamblea Legislativa? Excelente pregunta. Aprovecho esta oportunidad para expresar, para manifestar primero la importancia de participar. Compañero y compañera militante del FMLN, afiliado del FMLN. El próximo domingo vamos a participar en las elecciones internas del FMLN. Vota por los candidatos y las candidatas de nuestro partido. La función pública, debemos de romper ese mecanismo que pensar que solo estando en la función pública podemos hacer aportes importantes para la construcción de otro tipo de democracia, la democracia participativa. Desde la candidatura de Rodrigo Cerritos en el Departamento de La Paz le apostamos a un servicio público, a un sacrificio personal que tenga como base 3 ideas fundamentales. Romper la democracia representativa, es decir, yo no puedo decir que yo voy a representar los intereses del Departamento de La Paz. Yo tengo que ser un mecanismo de transmitir las luchas organizativas, la movilización, las fuerzas organizadas en La Paz deben de ser quienes verdaderamente se expresen y la función pública, el diputado, debe de ser ese vocero, debe de ser ese mecanismo que lleve a la institucionalidad del Estado lo que siente, lo que piensa, o sea, y las propuestas de la gente. Estamos hablando entonces, Rodrigo, de que tú de llegar a una diputación romperías con la forma de trabajar de un diputado, en el cual, por ejemplo, nosotros vemos ahora de una forma tan viciosa el partido en el gobierno. Ellos hablan de que ellos son los representantes del pueblo y que ellos van a hacer lo que ellos quieran porque el pueblo los ha elegido. Es una falacia. Nosotros debemos de respetar al pueblo, debemos de respetar a la gente, y una de las formas de respetar es no sustituyéndolo. Rodrigo Cerritos jamás va a sustituir a las fuerzas productivas, a las fuerzas organizadas del departamento. Por el contrario, la diputación de la cual estamos construyendo tiene a su base verdaderamente el contacto con la gente. Las propuestas tienen que construirse desde abajo, porque lograr una aritmética legislativa en este escenario es imposible. Y el escenario futuro demandará que no solo por estar en el parlamentarismo, que es importante y que es fundamental, pero combinar el parlamentarismo con la lucha en las calles, con la defensa del agua, porque las leyes, por ejemplo, en beneficio de miles y miles de familias que no tienen sus escrituras, no se va a lograr en una asamblea legislativa controlada y dominada por la mentira, por el circo. Esas propuestas, esas leyes solo se pueden construir si se lucha, si se articula, si se moviliza, si se construye una fuerza capaz de romper la lógica de la democracia representativa. Por eso el camino será la democracia participativa directa, la democracia participativa protagónica de la gente. Y lo demás tiene que ver con cómo el funcionario público desde la función pública se convierte en un verdadero denunciante, un verdadero representante de los sectores oprimidos. Denunciar debe de ser una de las tareas fundamentales, porque la población en este momento, hay sectores importantes de la población que está a la expectativa, que quiere que un sector importante de la población salgamos a denunciar,
Hay sectores de la población que tienen miedo, pero en el FMLN no tenemos miedo. Y por eso yo felicito a una cantidad importante de candidatos, de precandidatos y de precandidatas que, a pesar de persecuciones, que a pesar de mentiras, que a pesar de una campaña sistemática de falsas argumentaciones, a pesar de una persecución contra el FMLN dice: aquí estamos presentes, dispuestos a luchar, dispuestos a demostrar que la verdadera oposición en El Salvador está principalmente representada y está principalmente planteada por los y las precandidatos y precandidatas del FMLN. ¿Cuáles consideras que son los puntos pendientes por los cuales se puede o se debe trabajar por la población? Has mencionado algunas cosas que son interesantes, Rodrigo, el hecho de la parte de la democracia participativa, el que sea el salvadoreño y la salvadoreña que está en su casa, que en este momento nos está viendo. Algunos de ellos, Cerritos, inclusive se han metido en este momento ahí a la publicación para atacarnos, para decir de que no los queremos más, que fuera el FM. Ahí están, pero esa es la democracia participativa. Pero en el territorio es diferente. La gente se le acerca a uno, la gente le dice: lo felicito porque ustedes están dando la batalla y los vamos a apoyar, pero hay un sector que se mantiene callado. Así es. Pero la democracia participativa directa es el método. Considerando eso, Cerritos, ¿cuáles entonces podrían ser los puntos pendientes? Los pendientes que necesita el país, soluciones concretas. Uno es el tema de la alimentación. Nosotros en El Salvador necesitamos construir una verdadera plataforma productiva para garantizar la comida de la familia salvadoreña. Y ahí hemos planteado medidas urgentes, que lo ha hecho muy bien el grupo parlamentario del FMLN, y creemos de que eso hay que darle profundidad. Y para ello necesitamos una ofensiva para la entrega de insumos agrícolas que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria. Es decir, un eje fundamental es la agricultura. Un segundo eje tiene que ver con programas sociales que se han desmontado. Que por supuesto que se han abandonado. Y una asamblea legislativa debe de tener un equilibrio, debe de tener un balance. Por eso mi llamado es que en el 2024 queremos una asamblea legislativa que solo obedezca, que solo cumpla órdenes, o queremos una asamblea legislativa que debata, propositiva, que construya, pero que construya en la base de un diálogo nacional, que construya a la base de propuestas, que construya a la base de argumentos y no de imágenes publicitarias y no de órdenes desde arriba, sino de decisiones importantes. Y una de esas decisiones que verdaderamente necesita el país es construir programas sociales para la juventud, para la mujer, para el adulto mayor, para los trabajadores por cuenta propia que no tienen ningún tipo de política pública en este momento. Entonces van dos áreas: el área de la producción nacional de alimentos, el tema de los programas sociales, y el tercer elemento tiene que ver con una reforma fiscal progresiva. Es decir, debemos de apostarle al que gana más, que pague más. Pero ¿qué vemos? Los grupos económicos en El Salvador están cómodamente bien. Sí, no los han tocado en estos no los han tocado. ¿Por qué? Porque los que hacen las leyes no quieren buscar fuentes de financiamiento a donde está el dinero. Por lo tanto, y también no quieren entrar en confrontación con la empresa. Entonces, eso lo debemos de tocarlo. Una asamblea legislativa valiente, una asamblea legislativa que tenga que construir consensos con amplios sectores de la sociedad salvadoreña, pero una asamblea legislativa que también busque cómo los recursos se utilizan de forma transparente, de forma honesta, para que apoye a los sectores vulnerables de El Salvador. Son tres elementos que en La Paz los hemos platicado, los hemos discutido. Todo el tema pesquero también es importante. Nosotros tenemos una costa espectacular, una costa que tiene varios elementos que no se han todavía explotado y que son oportunidades para la producción y para el empleo, pero ahí tiene que haber política pública, y eso solo se puede hacer desde el Estado, pero desde una concepción del Estado
que ayude a la sociedad, que ayude a los sectores y no un Estado que busque el beneficio para un grupito, para una familia y para un sector económico emergente. Ok. Cerrito, ya para finalizar, dos cosas, porque tú hablas de acercamientos con la población, de conversar con la población donde tú andas en este momento, moviéndote para que la gente conozca, ¿no?, tu apuesta. En esas pláticas surgen varios temas, de los cuales tú ya llevas en mente de llegar a ser yo diputado, yo voy a meterme en este rollo. Pero personalmente, Cerrito, personalmente, dos apuestas que vos tengas, que te gustaría llevarlas ya a la Asamblea Legislativa como diputado, de forma personal. Yo, por ejemplo, en el caso mío, no estoy corriendo para diputado, pero si yo corriera para diputado, yo me metería en el rollo, por ejemplo, del tema de protección a los periodistas, porque soy comunicador. En el caso tuyo, ¿cuáles fueran dos elementos que vos decís, yo esto me gustaría meterlo dentro de la Asamblea Legislativa como mi trabajo? Primero me gustaría vincularme mucho al tema de la producción y a la defensa del campo de la agricultura familiar, porque vengo de una zona agrícola de San Juan Tepezonte, conozco, sé lo difícil que es el trabajo en el campo, no porque lo haya practicado, sino porque lo he visto, me han platicado, lo he conversado, sé las dificultades que está pasando eso. Me gustaría hacer la diferencia en eso, pero no desde arriba, sino desde la construcción de la organización de la agricultura familiar. El otro elemento es vinculado a la protección de los derechos laborales en El Salvador. Hay más de 18,000 despedidos y despedidas en este país. Algo a lo que le voy a apostar con determinación es a la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, tanto del sector privado, porque también allí hay enormes desigualdades, hay enormes injusticias, pero también para un sector público, que ahora las leyes en defensa laboral, todo lo que se ha venido caminando históricamente, se ha tirado al traste de la basura, porque hoy no hay un ministerio de trabajo, hoy no hay una ley una defensoría inclusive también. No hay pesos y contrapesos que busquen aliviar las injusticias en materia laboral. Entonces el tema de la agricultura familiar, apostarle a la agricultura familiar y apostarle a defender desde la Asamblea Legislativa, en construcción, en coalición, en alianza, en pláticas amplias con los trabajadores y las trabajadoras. Bien, Cerritos, el próximo domingo 16 de julio tenemos ya entonces las votaciones internas de nuestro partido. ¿Cuál sería tu invitación o cuál es la invitación que le haces a la militancia que está en este momento visualizándonos aquí en el país y también lejos de nuestro país, afuera? ¿Cuál sería tu invitación para que se hagan presentes este domingo? El próximo domingo 16 de julio, sin miedo y de frente, participemos en las elecciones. Sin miedo y de frente, movilicemos a los afiliados y a las afiliadas en los 262 municipios. Sin miedo y de frente, mostrémosle al país, mostrémosle a la derecha que el único partido político que verdaderamente vibra, que verdaderamente está en el territorio, somos en el FMLN. Y a los candidatos, a los precandidatos y a precandidatas, hagamos este llamado de motivar, de movilizar a ese contingente importante de hombres y mujeres valientes, porque hoy es momento de firmeza, hoy es momento de compromiso. El próximo 16 de julio será una verdadera fiesta participativa, porque la militancia manda, la militancia ordena. Que viva el FMLN y gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti también. Y por cierto, no se van a andar pidiendo los códigos. No van a haber chips, no van a haber compra de voluntades, no hay diputados por planilla ya ungidos desde arriba. No. Vaya usted en este domingo, no se pierda esa fiesta electoral y constate que nosotros en el FMLN sí queremos hacer las cosas bien y lo hacemos por el pueblo. Cerritos, esperamos tenerte en una próxima, ya ratificado por la militancia, si así lo requiere el pueblo, como candidato a diputado por el Departamento de La Paz. Te deseamos éxitos. Muchas gracias. Vamos entonces en este momento a finalizar la entrevista y gracias por acompañarnos en el espacio de Verdad Legislativa.